¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de comer mejor y hacer más ejercicio, esos kilos de más simplemente no se van? Te acuestas exhausto, sintiendo que hiciste todo bien durante el día. Pero en la noche, algo invisible parece estar saboteando tu esfuerzo. Y despiertas hinchado, pesado, frustrado. Tal vez piensas que es tu metabolismo, o que necesitas esforzarte aún más. Pero si el verdadero problema fuera algo tan simple, como una pequeña luz encendida en tu habitación. Sí, esa luz tenue que dejas prendida al dormir. Puede ser una lámpara, la TV o la luz del pasillo. Está enviando señales confusas a tu cerebro y activando hormonas que favorecen el almacenamiento de grasa. No es tu culpa. Vivimos en un mundo que nos ha enseñado a ignorar el poder de la oscuridad, del descanso profundo. Pero tu cuerpo no lo olvida y reacciona. Hoy vas a descubrir una verdad que podría cambiar tu forma de dormir y de vivir. Dormir con luz puede hacerte engordar. No es magia, no es superstición, es ciencia, hormonas, ciclos que tu cuerpo necesita para confiar, regularse y adelgazar de forma natural. ¿Estás listo para entender cómo algo tan cotidiano puede estar saboteando tus resultados? Si ya pensaste, eso me pasa a mí, suscríbete al canal. Aquí hablamos de ciencia, de hábitos reales y de transformación, sin culpas ni castigos. Dale like a este video para que el algoritmo sepa que estos temas importan. Y si conoces a alguien que duerme con la tele encendida o con la luz del pasillo prendida, compártelo. Podrías estar ayudándole más de lo que imaginas. La mayoría de las personas cree que para bajar de peso solo hace falta comer menos y moverse más. Pero existe un tercer pilar silencioso, casi siempre ignorado, que puede acelerar o sabotear todos tus esfuerzos: el sueño profundo y en total oscuridad. Hoy vas a descubrir cómo algo tan común, como dejar una lámpara encendida al dormir, puede alterar tu metabolismo, tus hormonas y tu apetito al día siguiente. Y no estamos exagerando. Esto está respaldado por estudios científicos muy serios. Dormir con luz afecta mucho más que tu descanso. Aumenta tus niveles de cortisol, la hormona del estrés, reduce la sensibilidad a la insulina y hace que despiertes con más hambre y antojos, especialmente de azúcares y carbohidratos. Y lo más preocupante, muchísimas personas ni siquiera saben que esto está ocurriendo. Aquí no te vamos a decir que dejes de comer lo que te gusta. Te vamos a mostrar cómo dormir bien, y en oscuridad total, puede ser la pieza que te falta para que tu cuerpo empiece a adelgazar sin esfuerzo. Prepárate. Lo que vas a aprender hoy puede transformar tus noches y tu salud. Imagina que tu cuerpo es una orquesta. Cada hormona es un instrumento. Cuando duermes en completa oscuridad, el director de esa orquesta, tu cerebro, levanta la batuta y comienza una sinfonía perfecta de hormonas equilibradas. Pero si hay luz encendida, aunque sea muy tenue, ese director se confunde y la orquesta se descoordina. La melatonina, la reina del sueño, es la primera en sufrir. Esta hormona solo se libera en oscuridad total. Si hay luz, de la lámpara, del celular o del televisor, su producción cae en picada. Y eso desencadena una reacción en cadena. Grelina y leptina, las hormonas que regulan el hambre y la saciedad, pierden el equilibrio. Tu cuerpo produce más grelina, que te da hambre, y menos leptina, que te dice que ya estás satisfecho. Resultado: al día siguiente, te despiertas con antojos intensos, especialmente de azúcar y carbohidratos. El cortisol, la hormona del estrés, también entra en juego. La luz durante la noche mantiene tu cuerpo en un estado de alerta, como si algo malo pudiera pasar, y eso eleva el cortisol, lo que favorece el almacenamiento de grasa abdominal. Y no termina ahí. La insulina, la encargada de regular tu azúcar en sangre, se vuelve menos eficiente si no duermes bien. Tu cuerpo empieza a desarrollar resistencia a la insulina, una condición que favorece el aumento de peso incluso con una dieta saludable. Y todo esto pasa sin que te des cuenta, porque nos han hecho creer que dormir con luz no tiene consecuencias. Pero tu cerebro sí lo nota. Tus ojos, aunque estén cerrados, detectan la luz
Y esa señal viaja directamente al hipotálamo, el centro maestro que regula tus ritmos biológicos. Un estudio publicado en JAMA Internal Medicine encontró que mujeres que dormían con la TV o la luz encendida tenían un 17% más de probabilidades de aumentar de peso en los siguientes 5 años, comparadas con aquellas que dormían en completa oscuridad. Y no es por falta de fuerza de voluntad, es por hormonas, por señales biológicas que no puedes controlar conscientemente. No se trata de hacer más, se trata de dejar de interferir con lo que tu cuerpo ya sabe hacer por ti. Tu cuerpo no necesita que lo empujes más fuerte, necesita que lo escuches, que le des el entorno correcto para hacer lo que fue diseñado para hacer: autorregularse, repararse y soltar lo que no necesita. Y todo comienza con algo tan simple como apagar la luz. ¿Te das cuenta del poder que tiene algo tan cotidiano? Tu cuerpo no funciona al azar. Sigue un reloj biológico antiguo, milenario, llamado ritmo circadiano. Este reloj regula todo: cuándo debes dormir, cuándo quemar grasa, cuándo digerir, cuándo liberar hormonas. Y lo más fascinante es esto: ese reloj se sincroniza con la luz y la oscuridad. Cuando cae la noche, tus ojos lo detectan. Incluso si tienes los párpados cerrados, la retina percibe los niveles de luz. Entonces, envía una señal al cerebro: es hora de descansar, de reparar, de regenerar. Y ahí comienza la magia silenciosa. La glándula pineal se activa y empieza a liberar melatonina, la hormona del sueño profundo. Pero atención, la melatonina no solo sirve para dormir. Es una especie de interruptor maestro que activa procesos profundos de reparación metabólica. Sin melatonina, el resto de las hormonas pierden el compás. En las primeras horas del sueño profundo, entra en escena el protagonista oculto, la hormona del crecimiento, o GH. No solo sirve para crecer. El GH acelera la quema de grasa, repara tus músculos, regenera tejidos y fortalece tu sistema inmune. Pero hay un problema. Si hay luz en tu habitación, aunque sea tenue, la melatonina se inhibe. Y si no hay melatonina, el GH tampoco se activa como debería. ¿Qué significa esto en tu cuerpo real? Que dormir con luz no solo te roba descanso, te está quitando la fase más valiosa para adelgazar de forma natural. Además, tu sensibilidad a la insulina, clave para mantener el peso bajo control, también depende del ritmo circadiano. Si duermes bien, tu cuerpo responde mejor a la insulina. Pero si duermes mal, especialmente con luz, ese sistema se desajusta y comienzas a acumular grasa aunque comas lo mismo. Y eso no es todo. Tu microbiota intestinal, esas bacterias que regulan la digestión, la absorción de nutrientes y hasta tu estado de ánimo, también tiene su propio reloj. Y la luz nocturna lo confunde. Dormir en oscuridad total es como volver a la naturaleza. Es permitir que todo tu cuerpo, órganos, hormonas, células, digestión, se alineen con su sabiduría natural. Ahora que sabes todo esto, llega la parte más valiosa. ¿Qué puedes hacer hoy mismo para recuperar tu ritmo natural, dormir mejor y ayudar a tu cuerpo a soltar grasa sin forzarlo? Aquí van 10 estrategias simples, basadas en ciencia, para empezar esta misma noche. 1. Duerme en oscuridad total. Instala cortinas blackout o usa un antifaz. Apaga cualquier luz, pasillo, baño, cargador del celular. Tu cuerpo necesita oscuridad completa para producir melatonina y GH. 2. Apaga pantallas al menos 1 hora antes de dormir. La luz azul de celulares, televisores y computadores engaña a tu cerebro. Haz una transición suave. Lee, escucha música tranquila o date una ducha caliente. 3. Cena alimentos ricos en triptófano. El triptófano es un aminoácido que ayuda a producir melatonina y serotonina. Incluye en tu cena huevos, avena, yogur natural, almendras, semillas de calabaza, pavo. Y evita cenas pesadas, grasas o muy azucaradas. 4. Evita cafeína y alcohol al final del día. La cafeína puede afectar el sueño incluso 6 horas después. Y el alcohol, aunque parece relajarte, interrumpe el sueño profundo y eleva el cortisol.
5. Crea una rutina nocturna relajante. Después de las 8 p.m., baja la intensidad de las luces. Conviértelo en un ritual. Respiración profunda, aromaterapia, lavanda, manzanilla, escribir en un diario, yoga suave o estiramientos. Tu sistema nervioso necesita saber, el día terminó. 6. Ajusta el horario del ejercicio. Moverte es clave, pero el momento importa. El ejercicio intenso muy tarde eleva el cortisol. Hazlo en la mañana o al menos 4 horas antes de dormir. 7. Mantente hidratado, pero con medida. Toma agua durante el día para regular tu temperatura y metabolismo, pero evita grandes cantidades justo antes de dormir. 8. Reduce el estrés nocturno. El cortisol alto bloquea la melatonina. Meditar 5 minutos antes de dormir puede transformar tu descanso. Prueba esta frase mental al acostarte. Estoy a salvo. Esta noche mi cuerpo descansa. Mañana me sentiré más liviano. 9. Toma luz natural por la mañana. Sal a caminar de 10 a 15 minutos bajo el sol matutino. Esto le dice a tu reloj biológico, el día comenzó y te prepara para dormir mejor al llegar la noche. 10. Revisa tus niveles de magnesio, vitamina D y calcio. Estos nutrientes influyen directamente en la calidad del sueño. Puedes encontrarlos en hojas verdes, sardinas, nueces, huevos, o consultar si necesitas suplementarlos. Dormir con luz parece inofensivo, pero ahora ya sabes que puede estar saboteando silenciosamente tu metabolismo. Haz la prueba. Esta noche, apaga todo, abraza la oscuridad y deja que tu cuerpo recuerde lo que es descansar de verdad. ¿Te pareció útil esta información? Dale like al video para que más personas descubran el poder de algo tan simple como dormir bien. Y si conoces a alguien que duerme con la TV encendida, compárteselo. Podrías estar cambiándole la vida. Dormir bien no es un lujo, es una necesidad biológica que tu cuerpo reconoce como una señal de seguridad. Y cuando se siente seguro, suelta la grasa que ha estado acumulando como forma de protección. No tienes que hacerlo todo perfecto desde hoy. Solo empieza con algo sencillo. Apaga una luz, respira más lento, cena un poco más ligero y verás cómo tu cuerpo empieza a responder, con menos hambre, más energía y sí, con menos peso. Dormir en oscuridad no es solo salud, es un acto de confianza. Es soltar el control, cerrar los ojos y dejar que tu cuerpo haga lo que mejor sabe hacer. Cuidarte. Vivimos en un mundo que idolatra la productividad, la vigilia, el hacer más. Pero el descanso profundo es el acto más revolucionario y más amoroso que puedes darte. Piensa en un bosque. De día hay luz, movimiento, ruido, pero de noche ocurre la magia. Las raíces beben agua, las hojas se reparan, la tierra se renueva. Tú eres ese bosque, y el sueño es el agua que nutre tus raíces más profundas. Cuando apagas la luz, tu cuerpo enciende sus verdaderos procesos, limpia tus células, equilibra tus hormonas, elimina lo que ya no necesitas y empieza a sanar lo que el día no alcanzó a cuidar, porque no existe dieta que funcione sin descanso. No existe disciplina que prospere en un cuerpo agotado. No existe amor propio sin espacio para respirar y descansar. Así que esta noche, cuando te prepares para dormir, hazlo con intención. Apaga esa luz que ya no necesitas, no solo la del techo, también la de la exigencia, la culpa, la comparación. Permítete oscuridad, permítete confiar, porque mientras duermes, tu cuerpo trabaja por ti. Mientras descansas, tu metabolismo encuentra su ritmo, y en esa pausa silenciosa, el cambio verdadero sucede. No es magia, es biología, guiada por amor. Si este video tocó algo en ti, si te hizo pensar en tus hábitos nocturnos, en tu cansancio silencioso, o en esas pequeñas cosas que podrías empezar a cambiar, entonces ya cumplió su primer propósito. Aquí, en este canal, no buscamos perfección,
Buscamos acompañarte a reconectar con tu cuerpo, con tu ritmo, con tu descanso. Te invito a suscribirte para seguir explorando juntos cómo el sueño puede transformar tu salud, tu peso y tu bienestar. Dale like si este contenido te aportó claridad. Y sobre todo, comenta abajo. ¿Duermes con alguna luz encendida? ¿Has notado cómo eso afecta tu descanso o tu apetito? Tus palabras pueden inspirar a otros, y quizás hoy, al leer tu experiencia, alguien más apague su luz y empiece un nuevo camino. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video. Pero esta noche, apaga la luz, respira profundo y deja que tu cuerpo haga su magia.